va? Buenas tardes, saludamos formalmente, estamos en esta emisión de Los Días Contados, en la que vamos a tener inmediatamente después de la pausa la presencia de nuestro economista de cabecera, el doctor Daniel Guida, para ver lo que pasó ayer, lo que sigue pasando ahora, el efecto chino típicamente argentino, ¿no? Porque el riesgo país en ninguno de los países de la región se fue para arriba, acá superó los 900 puntos y fue un estornudo en la China, ¿no? Vio ese cuento, ¿no? Creo que, ¿cómo se llama? El efecto mariposa, que si soplaran todos juntos y a la misma vez habría un impacto extraordinario. Bueno, acá hubo una devaluación de 1,4 del yuan, creo, ¿no? 1,4, 1,6. Y acá pareció que era... Bueno, en realidad lo que pareció es una cosa y lo que fue es otra. Y de eso vamos a hablar con Guida, porque en un sistema económico sólido, en una economía consolidada, en un esquema de producción, de trabajo y demás, eso no debería haber generado esa trepada del riesgo país y la movida del dólar que sigue ahí en 46.40, 46.60, sin moverse demasiado. En la segunda mitad del programa vamos a hablar con un experto en seguridad informática, el ingeniero Guillermo Marro, porque hoy a la mañana se presentó en tribunales ante la justicia electoral un recurso de amparo por parte del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, que precisamente estaba y está seriamente preocupado por lo que puede llegar a ser la manipulación de datos a la hora de transmitir los resultados de los telegramas a través de un sistema que va por internet, ¿no? De eso vamos a estar hablando con Guillermo Marro, que me comentaban la gente de producción, que ya tuvo contacto con él, que han detectado vulnerabilidad en por lo menos 46 aspectos. Digamos que es vulnerable, podríamos decirlo, ¿no? Pero antes de irnos a la pausa, la presencia ayer del presidente Mauricio Macri en la ciudad de Rosario tuvo distinta interpretación y cobertura, un discurso francamente anodino. Antes había hablado Angelini, cuya palabra me parece que atrasa 2 años. Digo porque habló otra vez de la rosadita, de los bolsos y demás. Eso fue para la campaña anterior, pero si sigue sirviendo, evidentemente se va a utilizar. Ahora bien, esa es la llegada del presidente al Club Banco Nación. En el Club Banco Nación había un primer piso ahí abajo, donde está ese círculo que rodea al presidente, aunque era un cuadrado, pero que está armado en 360 para que se vea de todos los ángulos y el presidente pueda, cual pastor evangélico, señalar, apuntar y hacer su movimiento, como lo están haciendo otros candidatos también, digámoslo, porque esto es así. Y había una tribuna más alta, y vamos a ver en una foto que ha tuiteado algún colega, efectivamente, donde había más gente. Lo que yo les voy a leer ahora es... Ahí están las dos tribunas, ¿no? Se ve claramente diferenciado. Lo que yo les voy a leer ahora es lo que ha publicado el diario La Nación como crónica del acto, que me parece interesante. Más que nada, ¿por qué? Porque es La Nación, que es un diario con una connotación política, con un criterio editorial muy definido, muy claro, y al que nadie podría acusar de ser detractores o de ser parte de una campaña mediática que pudiera generar algún perjuicio al gobierno, ¿no? Le voy a leer lo que dice La Nación. Las personas que asistieron al acto debieron acreditarse en una página web creada específicamente al ingresar. Además, cada invitado debía mostrar su documento ante los miembros de la organización y certificar su identidad en una base de datos donde los militantes de Cambiemos aparecían categorizados con distintos colores que se replicaban en pulseras y determinaban qué fila y por dónde hacerlo, qué fila iban a ocupar y por dónde hacerlo. Porque los ingresos eran diferentes. Lo que fue evidente, dice el corresponsal de La Nación, es que la gente más humilde que llegó de algunos barrios de Rosario fue ubicada en la bandeja superior, separada del resto. Hasta dirigentes del oficialismo dejaron traslucir su indignación con los organizadores por esa división. Bueno, el periodista de La Nación, y ahí está el logotipo, ¿no?, dijo: es la primera vez que con este gobierno que los de abajo están arriba. Me parece una buena figura, un buen giro literario del colega Germán de los Santos, que además lo tuiteó en su cuenta personal y que mostraba los puños con la pulsera color púrpura abajo y otras de otros colores más allá. Angelini pidió disculpas a los que no pudieron entrar. Supongo que serán los que habrán querido, si no sé si eran muchos o pocos, pero no tenían la acreditación. No quedó gente afuera, porque no entraba en el lugar. El lugar era cómodo, era espacioso, había gente que podía desplazarse y moverse, pero ahí se ve claramente, ¿no?, lo que ha sido la tribuna. El discurso, por lo demás, cuando pase algún tiempo y tomemos perspectiva, vamos a darnos cuenta que hemos estado en la presencia de un hombre
que es probablemente el menos preparado para ejercer la primera magistratura que recuerde la historia argentina. Y es mucho decir. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos conversamos con Daniel Guida y después con el ingeniero Marro sobre el tema de la seguridad informática. Ya venimos. Bueno, muy bien, bienvenido Daniel, como siempre. Gracias. Y como siempre, lamentablemente, la perspectiva difícil que mejore en términos de vector, ¿no? Hacia dónde vamos, a 3 días, 4 días de la expresión popular del voto, que va a tener impacto, evidentemente, sobre la situación político-económica del país, ¿no? Sin duda, ya lo tiene y agrava la situación. Hoy cualquier movimiento evidente, especulativo sobre la moneda, sobre el dólar. Sí, decíamos, en China devaluaron y acá fue eso porque no estamos... Exactamente. Esto es como un resfrío, si a vos te agarra con la defensa baja, te voltea y te hace otro tipo de cuadro, ¿no? Exactamente. Lo que nos está pasando es que estas cosas muestran la gran vulnerabilidad de la economía argentina, en todo sentido. Esto tiene 2 aspectos. El internacional creo que está hablado, está conocido. No es nada más ni nada menos que la discusión de cómo hay que leer el mundo hoy. El mundo hoy, la globalización es el marco, pero la defensa del interés nacional es de la potencia. Entonces claro. Estados Unidos y China, las 2 potencias más grandes hoy del mundo, que se pueden competir en términos de economía, deciden políticas con la única mirada en el interés nacional propio. Claro. Esto es, no hay que hacer mucho misterio, no hay que leer muchos economistas, esta es la realidad. Sí. Y ese impacto mueve, obviamente, las bolsas en el mundo, y va a tener repercusiones tanto en lo comercial como en lo financiero. Esto ahora, está claro, ¿no? El impacto sobre la Argentina es muy superior a otros países. Lejos. En Chile, en Paraguay, en Uruguay, Lejos. en Perú no hubo trepada nada. del riesgo país. Acá se fue 8% más arriba, así pasamos los 900 otra vez. Exactamente. Es que se produce primero por la volatilidad de la economía argentina, que está vinculada a la gran necesidad de dólares que tiene la Argentina, no solo hoy, sino en los próximos 4 o 5 años. Y en segundo lugar, por la inestabilidad que tienen los capitales golondrina que llegaron, que en este marco hoy empiezan a buscar economías más sólidas, economías más firmes, y la búsqueda de inversiones líquidas en otros países. Esto produce una salida, una chupada de capitales, agregado a lo que tenemos, ¿no? Claro. Por Ahora, eso el riesgo sobre las LELIQ y demás. Eso iba a decir, ¿no? Y el tema de las LELIQ que no puede ser por tiempo indeterminado, presumo. Obviamente. Que es un negocio exclusivamente de los bancos, 1.200 millones por día de interés. Exactamente. ¿De dónde sale esa plata? Y la misma masa, son 1.200.000 millones. Sí, un número que uno no puede ni escribir. Uno no puede ni escribir, que genera una deuda, que genera un déficit cuasificable, que no aparece en ningún lado. Acá se habla del déficit cero, pero la realidad es que el déficit ha trepado ya a más de 4 o 5 puntos. Y cuando un candidato, en el caso de Alberto Fernández, esboza cómo lo puede desarmar o intentar desarmarlo, se produce el efecto paradojal, porque si las elecciones el próximo domingo hubiera una diferencia que en principio pueda parecer indescontable para el futuro trámite electoral que es el de octubre, hay gente que dice, uy, si le ganan por mucho se dispara el dólar. Ahora, si no le ganan por mucho, va a seguir esto. Y el dólar está disparado. Sin duda. Lo que hay que ver en qué momento para, si es que para. Efectivamente. Hay una situación con el dólar que sigue cualquiera sea el que gane. Claro, y cómo gane. Exactamente. Después, cómo se responde, digamos, desde el punto de vista... A esa situación. Exactamente. Desde el poder político. Porque acá las herramientas económicas las puede usar cualquier gobierno. Acá la decisión va a ser estrictamente política. Que permite reacomodar definitivamente los números, pagar, cumplir con las obligaciones como debe ser, pero evidentemente en otro marco que posibilite hacerlo, porque hoy, aunque uno tuviera la gran vocación política de pagar, no puede, ¿no? Es como la persona que se endeuda en un banco, bien sanamente, la familia, etcétera, pero cuando se le viene la mano no tiene forma de pagarlo. Se presenta al banco y dice, señor, yo quiero pagar, me conocen de toda la vida, soy un buen pagador, pero no tengo para pagar. Esta es la realidad, es cruda, pero es así. Ahora, lógicamente en ese camino, los más beneficiados, que son justamente estos sectores muy concentrados, están haciendo el papel, ¿no? Y están haciendo el juego político, me imagino. Claro, y supongo yo que debe tener eso algún límite desde el punto de vista de la viabilidad o la continuidad de este negocio extraordinario de 1.000 millones, 1.200 millones por día de interés. Sin duda. Hay un punto donde se van a dar cuenta, sobre todo viendo el resultado electoral. No, y tiene la continuidad de la permanencia de los capitales externos en Argentina. Claro. La continuidad es el nivel del dólar. Si el nivel del dólar supera las utilidades que han tenido en esta bicicleta durante tiempo, se van al dólar y se van. Que el negocio fenomenal ha sido las LELIQ, mucho más que exactamente. entrar o salir del dólar. Es racional, ¿no? Acá no hay ningún misterio, no hay ninguna magia, es muy racional y muy claro. Cuando se termine ese límite, esa barrerita, se van. Pasó
en mucho menor escala en el 2001, ¿no es cierto? Cuando llegamos. ¿Por qué vinieron los corralitos, etcétera? Porque cuando se fueron a buscar los dólares ya estaban, porque habían hecho su diferencia. Hoy estamos igual, si no se tiene un horizonte corto y de resolución, obviamente. Pero ponete vos en el lugar de un inversor extranjero que tiene dólares. Bien, eso llega por un a un lado. techo, se va. Y en el otro lugar donde es más difícil ponerse todavía, es en el del industrial, comerciante o productor argentino, ¿no? Vos por tu trabajo profesional, además de tener la gentileza de venir a darnos una mano, ilustrarnos, tenés contacto a diario con empresarios, que me imagino yo, y vos corregime si estoy equivocado, deben tratar de contar la historia atemperada, anestesiada, porque hasta se deben sentir mal de decir, me va mal, muy mal, y no sé qué va a pasar. La olla está tapada. Claro. Esa presión por respeto, por que no haya violencia, un montón de factores sociopolíticos, diría yo. Y a veces algunos porque tienen resto. Y a veces hasta cultural. Y algunos porque tienen resto, la otra está tapada. Esto en algún punto hay que destaparlo, porque evidentemente no hay posibilidad del proceso productivo, aún de los que son más eficientes. Ojo, el sector exportador hasta un determinado nivel ya empieza a tener dificultades, como las ha tenido Arcor, por ejemplo. Claro. Grandes empresas, industria de alimentación, de las primeras en Argentina y en el mundo, con dificultades extremas, porque estas tasas de interés no hacen viable ninguna economía, ni de manual lo hacen viable. Por lo tanto, evidentemente esto tiene un horizonte, ¿no es cierto? Y estos sectores están mal, Pablo, están mal. Yo te diría estamos mal, porque además la pregunta es qué aconsejás en estos casos, ¿no? Claro. En el buen sentido, porque no te podés olvidar que vivís en tu país, que te cobija una bandera, pero a su vez no le podés decir al tipo, no, metele, dale, no bajes los brazos, apostá, porque lo mandás al cementerio, pero tremendamente, ¿no? Claro. Y la gente ya sabe, en esto, la diferencia con lo anterior... Es que ya lo vio. Claro, con mucho tiempo de anticipación. Sí, no obstante, hay igualmente, por cuestiones que creo son, no sé si la palabra es irracional, pero mucho más afectivas o sentimentales que racionales, se niega a reconocer una situación anterior de mejor estatus que la actual, y ante el temor de aquello que no sabemos bien qué fue, está esa suerte de concentración, por lo menos en un microclima, en un entorno, en un sector, ¿no? Eso es lo que no entiendo, te confieso, ¿no? Claro. Se lo digo a mis amigos y a algunos clientes, empresarios. No puedo entender, ¿no? Un poco la síntesis en América Latina es decir, cómo los pobres votan a los ricos para que lo gobiernen, más o menos, ¿no? En síntesis. Esto es parecido. ¿Cómo votás al que te mata? ¿Cómo podés seguir insistiendo con una idea de un modelo, más allá de las personas, que te ha hecho perder tu capacidad productiva, te ha hecho cerrar, te ha hecho despedir, te ha hecho intranquilizarte, le ha puesto una valla al crecimiento de tus hijos, de tus nietos? Esta es la realidad, digamos, no es una mirada, ¿no? Entonces, cuando uno escucha al presidente decir, porque estamos sentando las bases de un crecimiento futuro... Sí, y la revolución de la producción y el empleo. Con honestidad uno le preguntaría cuáles son. Además en Rosario, claro, en Rosario, donde es el peor lugar del país, donde se percibe y se siente eso. La caída, la desindustrialización, la pérdida de empleo, ¿no? Exactamente. Se lo mire desde la óptica que se lo mire. Vuelvo a insistir, aún de los sectores productivos con algún poder de negociación, ¿no? Bien. Estamos en ese punto. Y bueno, lo de China es un impacto, ¿no? Claro. Acá la cosa pasa por otro... El mundo que tenemos ni cerca de los lentes con los cuales lo miró Mauricio y toda su gente, ¿no? Es casi hasta una imprudencia pensar. Y está esa historia, ¿no? Hacer en el mismo camino a mayor velocidad. Exactamente. ¿no? Que no lo dijo anteayer, lo dijo hace un mes y medio, 2. Ahora aparecen los spots publicitarios, pero es lo que están haciendo. Sí, está en el espíritu de ellos, ¿no? Lo grave de esto, que el pueblo argentino tiene que definitivamente darse cuenta, es que va en dirección exactamente al contrario de lo que pasa. Porque ¿qué es lo de China? En 2 palabras, 15 segundos. Devaluó su moneda china. ¿Qué es esto? Es una movida de defensa de la industria nacional china. Claro. Muy simple. No busquemos otro misterio, no busquemos la guerra nuclear. No. Devaluó su moneda. ¿Para qué? Porque en la guerra comercial necesita que sus productos frente al exterior bajen de precio para seguir vendiendo. Porque si no sigue vendiendo, su industria, su gente... pierde empleo, sin laburo y sin consumo interno. Y sin ¿De qué libre comercio me están hablando? ¿De qué nuevas teorías y además, económicas? China y Estados Unidos. O sea, que acá no hay... Obviamente. Dos pesos pesados. No, y además se lo anuncia al mundo. Mira, si entre nosotros que somos los grandes no hacemos esto, vos te imaginás cómo yo miro al chiquito, ¿no? Sí. Es tan sencillo de explicar. Bueno, y a mí me sobresalta eso, ¿no? Pero bueno. Que se entiende tan fácil. Siempre la esperanza. ¿No? Sí, siempre la esperanza. Siempre, sí. El domingo votamos y la semana que viene vamos a volver a charlar. Con todo gusto. Me habías dicho para el 9, yo digo, llegaremos al 9. No llegamos. Yo te dije, era necesario una transfusión de conocimiento. No hagamos agenda previa. Bien, muchas gracias por venir. No, gracias.
Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará aquí el ingeniero Marro, experto en seguridad informática, a propósito de las dudas, más que de las dudas, de la presentación de un amparo que hizo el candidato a presidente, Alberto Fernández, por lo que considera fragilidades, en el mejor de los casos, en el sistema que va a transmitir los datos de los telegramas después de la elección del domingo. Ya venimos. Bueno, muy bien, esta es la primera de una serie de charlas, porque me da la sensación que mañana o pasado te voy a ir molestando otra vez, porque esto vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Hoy nos desayunamos, lo ponemos en contexto, con el sitio de Horacio Berbisky, El cohete a la luna, publicando esto, Stop Trampa, ¿sí? Alertando sobre lo que iba a ocurrir en horas nada más. Esto fue a la madrugada, ¿eh? Yo llegué a la radio a las 7 de la mañana, estaba esto, que iba a ser la presentación de Alberto Fernández de un recurso de amparo por las irregularidades detectadas en la empresa que va a llevar adelante en la transmisión de datos de la votación en cada una de las mesas de los telegramas a un centro de cómputos. Bueno, el ingeniero Guillermo Marro es experto en seguridad informática y arrancamos por acá. Se puede hacer fraude a partir de las máquinas y de cómo se transmiten los datos, si hubiera una intención deliberada de eso. Absolutamente. Bien. No por algo los países dominantes en el mundo no tienen el voto electrónico implementado. Bien, porque con voto electrónico es más fácil, entre comillas, hacerlo que con mandar telegramas y todas esas historias. Exacto, ¿no? o sea, la cantidad de gente que vos necesitas para hacer colusión es mucho menor en el caso electrónico que en el caso tradicional. Perfecto. Vamos a ir por partes. Pensemos bien. Se objeta la seguridad sin intenciones de manipular ni nada. Este sistema que se ofrece para la transmisión de datos tiene una serie de puntos y detalles que efectivamente lo hacen pasible de ser vulnerado, violado. Así es, yo me estoy basando en un reporte en una fundación que es Vía Libre, donde hay al menos 3 expertos reconocidos, gente muy buena en seguridad. Uno de ellos, Iván Arce, con el cual tuve el gusto de compartir algún panel en algún simposio, y que además fue cofundador de CORE, que fue la empresa argentina de seguridad más trascendente con proyección internacional. Es Maldone, que fue uno de los que participó creo en las pericias de Nisman, o sea, gente aquilatada, digamos, con experiencia. Bien. Esa gente, a través de un análisis pasivo, es decir, no hicieron algo mal en la licitación, 2 cosas mal a mi juicio. La primera es que no califique el mayor mérito técnico, sino que entre la oferta más económica. La más barata. La más barata. Fue a buscar precio. Entonces, entró Smartmatic como la más barata, pero quedó Indra, que era la anterior empresa española de mejor reputación, quedó como la de mayor precio y de mayor mérito técnico. Bien. Primer error. Segundo error, cuando vos haces una cosa como esta, donde hay algo de misión crítica atrás, tenés que dar la posibilidad a que una vez que la empresa adjudicada sea comunicada, someta esos sistemas al escrutinio de expertos, por ejemplo, del CONICET, de universidades privadas públicas. No lo han hecho. No lo han hecho. Entonces, e incluso lo que la ley establece que hay que entregar el software, creo, un mes antes a los apoderados de los partidos, tampoco lo han hecho. Tampoco lo han hecho. Y lo único que hicieron fue, de lo cual se deduce este informe técnico, que es un informe sólido, es hacer una especie de simulacro del comicio, que le salió muy mal, con fecha supuestamente el 20 de julio, en el cual se recogen telegramas de prueba escaneados, pero es de aquí que la metadata de los archivos indicaba que habían sido creados el 13 de julio, o sea, una semana antes del simulacro. Con lo cual, ahí ya hubo algo sospechoso, extraño. Sí. Entonces, estos investigadores, basados en ese simulacro, es decir, no es que tuvieron acceso al sistema completo para poder hackearlo o intentar todo lo que deban intentar, sino que tuvieron acceso fundamentalmente a algunos de los documentos procesados por el sistema y encontraron que uno de los componentes de software de ese sistema es muy vulnerable, o sea, no es poco vulnerable, muy vulnerable. La trayectoria de esta empresa, porque son venezolanos que viven en Boca Ratón y que tienen la empresa radicada en Londres. Sí, digamos que no se caracteriza por su transparencia internacional, no goza de un prestigio o una reputación. ¿Tiene denuncia en otros países? Sí, hay varias denuncias. En El Salvador, creo, en Uganda. En Uganda, en Bélgica, tuvieron varios problemas, por lo menos denuncias de fraude.
Esta empresa aparentemente compra tecnología de una empresa norteamericana, Sequoia, y empieza a desarrollar a partir de esa tecnología base. Esta empresa Sequoia a su vez tenía sistemas ya vulnerables, reportados por científicos de universidades de Princeton y de California. Y en general estas empresas adolecen de un mismo problema. En cambio de abrir su tecnología para que pueda ser auditada por expertos internacionales, la cierran y se protegen con cercos judiciales. Entonces a los científicos que reportan esos problemas los acosan legalmente con abogados y estudios. Algo de eso conocemos con los periodistas, los dirigentes sindicales o algo así, ¿no? Ahora, ¿se puede contrarrestar técnicamente eso? ¿O hay que impugnar, como es lo que hizo Alberto Fernández ahora, que pide veedores judiciales? En mi opinión técnica, puramente técnica, es inviable solucionar un problema así. A 4 días de la elección. Exacto, porque además, a ver si me puedo explicar. Es como si a vos te piden diagnosticar un coche porque con el capó cerrado y hace un ruidito raro el motor. Claro. O sea, vos lo que te estás agarrando de algo muy superficial, muy periférico. Claro. Vos necesitas un análisis en profundidad. Necesitas levantar el capó, que se enfríe el auto, desarmar las piezas y buscar lo que no funciona. Exacto. La buena ingeniería lleva tiempo, no se puede solucionar en poco tiempo. Bien. Estamos frente a una situación compleja, por tanto. Porque los peritos informáticos que puedan poner los partidos opositores se van a encontrar con el capó cerrado del auto. Sin duda. A ver, hay que aclarar que esto tiene que ver, el proceso electrónico tiene que ver con el comicio, los resultados... de las primarias que van a ser transmitidos por los telegramas. Sí, o sea, si vos conservás el telegrama, se supone que tenés la prueba. O sea, el escrutinio final se supone que eso no está alterado porque está controlado por los mecanismos tradicionales. Lo que pasa es que así como se altera la transmisión de datos, se altera la transmisión pública y se instala la idea de que ganó uno, ganó otro, ahí o está ganó por menos. Imagínate que el escrutinio provisorio da un valor diferente al escrutinio final. Claro. Sembrás la duda y atentás contra los pilares de la democracia, básicamente. Bien. Guillermo, yo no quiero apropiarme de tu tiempo, pero a mí me gustaría si podemos continuar esta charla mañana con otros aspectos más precisos, más específicos, después de leer las 49 páginas de la presentación de Alberto Fernández y la decisión inicial que tiene que tomar Servini de Cubría. Mañana o pasado, cualquiera de los dos días, para nosotros es importante. Y ojalá no pueda porque vas a otro programa o a otro canal y demás para esclarecer que eso es lo más importante, no la nota, ¿no? Te agradezco la presencia. Un placer, Pablo, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana seguimos con esto, por supuesto. Mañana está el acto aquí en Rosario de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y mucha dirigencia del peronismo. Hasta entonces.